Tenemos hoy la segunda lección de una serie de escuela dominical. Recuerden que en el espacio que llamamos escuela dominical suele ser una enseñanza temática. Vamos a estudiar un mismo tema por algunos meses. Entonces habíamos iniciado una serie con respecto a los ángeles, ángeles de Dios y ángeles caídos, con el propósito de que sepamos exactamente qué enseña la Biblia sobre esta esfera espiritual en la cual hay una verdadera guerra. Me alegro cuando me hacen preguntas de la lección, porque eso me ayuda a ver si el tema se entendió bien o no. Entonces, una hermana me hizo la pregunta por algo que dije, que tal vez otros también tienen la duda, pero no me lo preguntaron se cuestionaron un poco. Y fue que yo usé esta frase. Yo dije, en el presente el ser humano es inferior a los ángeles. Yo lo usé así, en el presente, o sea, en este momento. Entonces alguien me viene y me pregunta, ¿cuál es esa base bíblica para saber que seremos mayor que los ángeles? Bueno, realmente no es eso lo que quise decir. La Sagrada Escritura nos dice, para ponernos en contexto, en 2 de Pedro 2:11, nosotros leemos que el apóstol Pedro está corrigiendo la actitud de ciertas personas que se atreven a lidiar con Satanás y los demonios como si ellos tuvieran esta prerrogativa. Y en el versículo 11 nos dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, es decir, se nos está diciendo, los ángeles son mayores en fuerza y en potencia que los hombres, y ellos no pronuncian juicio de maldición contra ellas, contra esas potestades superiores diabólicas. Entonces, lo que quiero establecer es, sí, el ser humano es inferior en rango ahora, precisamente porque nosotros no somos todavía glorificados. Ese es el punto. Aquí dice que somos nosotros menores. Al decir que los ángeles son mayores en fuerza y en potencia, nos está poniendo por debajo de ellos. Sin embargo, las palabras de Cristo, cuando Él fue consultado de aquella secta judía que se llama los saduceos, que no creían en el alma, ni en los ángeles, ni en la vida futura, ellos le habían dicho ellos le pusieron ahí una especie de trampa con un hombre que se había casado varias veces, que cuál sería su esposa ya. Y el Señor, al refutar eso, les dice, es que ustedes no entienden, en la resurrección, los que han sido regenerados, dice, serán como los ángeles. Entonces ahora los compara a los ángeles. Eso fue lo que quise decir. Solo imagínense, nosotros, los ángeles al presente, habíamos leído eso sí ya, son espíritus ministradores, eso lo leímos lo puedo volver a leer en Santiago capítulo 1, cuando está describiendo a los ángeles, dice, todos son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles son servidores, ministros en servicio, esto es tremendo, a favor de los seres humanos salvados. Los seres humanos que al presente todavía estamos sujetos al pecado. Habíamos dicho que la Biblia llama ángeles escogidos, según lo leímos en la carta a Timoteo, 1 Timoteo 5:21, le llama a los ángeles escogidos, aquellos a los cuales Dios preservó de caída. Hay una gran diferencia entonces en la elección que Dios hizo de los ángeles y la elección que Dios hizo de entre la raza humana caída. A los ángeles que Dios escogió los preservó de caer. A los seres humanos que Dios escogió los restaura de esa situación caída a la comunión con su Hijo Jesucristo, y en ellos va entonces restableciéndose la imagen de Dios, porque para eso fuimos escogidos, dice la Biblia, para hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, esto ahora sí, a ver si voy resumiendo la consulta. Entonces, el día final,
cuando ya seamos glorificados y ya entonces no tendremos más pecado, será quitado de nosotros la posibilidad de pecar, y eso es lo que anhelamos, no pecar más. Tendremos una posición en ese sentido como los ángeles, ya preservados de nunca más volver a pecar. Y seremos no solo seres espirituales, como lo son los ángeles, sino con un cuerpo como el de Jesucristo. Eso es lo que la Sagrada Escritura dice. Dice, seremos como Él porque le veremos tal como Él es. Espero que eso haya aclarado, que entonces no puedo afirmar jamás que lleguemos a ser mayores que los ángeles, no, pero sí similares en el sentido que Cristo lo dijo, serán como los ángeles de Dios, en ese sentido. Seres espirituales, no como al presente, una raza que se reproduce ni nada de eso. Entonces vamos a continuar, no había dado mucho tiempo la vez anterior de avanzar, y voy solamente a recordar algunas breves cosas que habíamos dicho sobre la labor de los ángeles. Habíamos visto que en Mateo 18:10 se dice que ellos ven a Dios, que los ángeles ven a Dios. Y también habíamos hablado de que llevan a cabo su voluntad. El Salmo 103:20 nos decía así, que controlan los asuntos del mundo. Lo habíamos visto según lo que se describe en Daniel. Daniel ora y se pone a buscar a Dios, y él quiere saber qué va a pasar con el pueblo de Dios. Y el ángel Gabriel, cuando llega a hablar con Daniel, le dice que él es muy amado y que su oración desde que él empezó a buscar a Dios fue recibida, pero que para la contestación hubo un obstáculo. Y aunque no lo entendamos plenamente, hubo una verdadera guerra espiritual, porque dice que hubo oposición. Y cuando él habla del príncipe de Persia oponiéndose, no parece estar hablando de un príncipe humano, sino de oposición diabólica, porque habla de que solo Miguel, príncipe de tu pueblo, es el que le ayudó en aquella lucha hasta que él pudiera traer esa respuesta a Daniel. También habíamos dicho que los ángeles, según 1 Corintios 11:10, presencian las asambleas cristianas, es decir, la reunión cristiana está tiene testigos de lo que hacemos. Olvidamos esto. Y habíamos leído, solo estoy haciendo un pequeñito repaso para ver si llegamos al tema que estamos estudiando, y es este. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11? Él da una razón para que las mujeres tomaran su rol según Dios les había asignado, lo cual se presentaba en el uso del velo. Dice, por causa de los ángeles. Nosotros no pensamos que eso tiene que ver, lo que está diciéndole, ellos son testigos de si ustedes respetan el orden que Dios ha dado. Y una de las cosas más tristes hoy en día es el irrespeto a los roles asignados por Dios. Pues tendremos en el día del juicio testigos, no que Dios los ocupe, porque Dios está en toda parte y Él lo vio todo, pero habrá. Ellos están ahí. Entonces, también nosotros deberíamos pensar qué tremendo es la reunión de los creyentes. Están reunidos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero tenemos ángeles rodeándonos, y quisiéramos tener entonces esa reverencia de que estamos frente a Dios, a su Hijo Jesucristo y a los ángeles. Así lo dice el apóstol Pablo cuando él confronta a Timoteo. Delante de Dios y de su Hijo Jesucristo y de los santos ángeles hacemos las cosas. Vimos que también los ángeles asisten y protegen a los creyentes. La cita que yo había provisto la vez pasada, si alguno la notó, de 1 Reyes 19, se refiere más a Elías recibiendo alimento de un ángel. Pero la otra cita que yo había dado, por si alguno la notó mal, es realmente segundo libro de Reyes 6:17, y es Eliseo en una conversación con su criado, y él ve a las tropas de los sirios que vienen a invadir Samaria, y él se pone tan asustado y dice, ¿qué haremos, Señor mío?
Y él ora de esta manera: Jehová, abre sus ojos. Y eso es precioso, imagínalo. Dios le abre los ojos a aquel siervo y él dice que ve allá en el horizonte carros de fuego. Y ese es entonces esa labor angélica en favor de los creyentes. Bueno, también veremos entonces, yo creo que de esta en adelante ya no habíamos visto, una cosa más que hacen los ángeles. Leamos Hechos 12:23. En Hechos 12:23 se está relatando lo que hizo aquel hombre impío, el rey Herodes, y vemos cómo Dios actúa. Dice, él viene y habla tan bonito que aquel pueblo dice lo siguiente en el versículo 22, y el pueblo aclamaba diciendo, voz de Dios y no de hombre. Versículo 23, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Así que cuando ocurren cosas como las que a veces hemos visto, en la que vemos realmente a Dios enviando un juicio sobre alguien que ha blasfemado su nombre, políticos que se han atrevido, ustedes recuerdan las cosas, creo que no es un secreto para las personas, las cosas que el expresidente, el que murió de Venezuela, decía y hablaba. ¿Y qué sucedió con él? Claro, pero nosotros como que ignoramos que hay un Dios en el cielo y que Él tiene sus ángeles y que mandó a herirle. Entonces vemos este tipo de cosas aquí. Dios envía a sus ángeles que castigan a los enemigos de Dios. A otros los dejan preservados para el día del juicio final, pero Dios sí emite juicios a través de sus ángeles. Como habíamos leído, esos ángeles sirven en favor de los creyentes, son ministros de la providencia divina, que le trajeron pan a Elías. La Biblia nos dice que estuvieron ya creados para la culminación de la creación de Dios. Job 38:7 nos dice que ya alababan a Dios al ver las grandes obras de la creación. Y nosotros vemos que en la entrega de la ley, ahí mismo en Hechos 7:53 podemos leer que Esteban, antes de ser apedreado, cuando él está hablándole a aquel pueblo incrédulo y le expone el evangelio a través del Antiguo Testamento, él les dice en Hechos 7:53 lo siguiente: vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Todo aquello que sucedió en el Sinaí, y dice, y aquí lo describe así, Dios lo hizo por la disposición de sus ángeles. Estuvieron ellos en la tentación de Cristo, y lo podemos leer en Mateo 4:11. Después de la tentación de Cristo, que conocemos el relato, dice, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. En la agonía del Getsemaní vemos los ángeles, Lucas 22:43. Cuando está el Señor Jesucristo clamando al Padre y le ha dicho, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Ahí Jesús en su humanidad, en su debilidad, recibe el auxilio de ¿cómo? Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Estuvieron en la resurrección, lo leemos en Juan 20:12. Cuando María llega llorando al sepulcro y ella se inclina para ver, y en el versículo 12 dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. El relato de la ascensión en Hechos capítulo 1 dice que después que habla con ellos,
Dice versículo 10 y 11 de Hechos 1, y estando con ellos los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Estos son ángeles también. Y estarán en el juicio final, 2 Tesalonicenses 1:7. Cuando está describiendo lo que va a ocurrir al final, el apóstol Pablo dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Y oigan esta frase, con los ángeles de su poder. Jesús se manifestará desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces vemos la acción de los ángeles en todo. En el dar la ley, en hacer juicios. Estuvieron, y leímos también en Hebreos que dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, cuando Dios el Padre envía a su Hijo y nace, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. En su nacimiento vinieron los ángeles a adorarle. En su tentación estuvieron los ángeles para fortalecerle. En su agonía de Getsemaní estuvieron los ángeles ahí. En su resurrección estuvieron los ángeles, y en su ascensión estuvieron los ángeles, y esos ángeles que son llamados los ángeles de su poder estarán con él en su segunda venida. Habiendo dicho esto, terminamos ese repaso de los ángeles de Dios y su ministerio. Y entramos entonces a hablar qué dice la Biblia de los otros que son llamados ángeles caídos. Lo primero que tenemos que saber es que se oponen al bienestar del hombre. Leamos Lucas 13:16 para que veamos las palabras de Cristo, cómo Cristo dice eso. Lucas 13:16 nos dice así. Cuando Jesús ha sanado a una mujer que tenía una condición terrible por muchos años, dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. Oigan la expresión. Esa condición de ella era una acción satánica sobre ella. En esto vamos a tener obviamente que tomar más tiempo para ver cuál debe ser nuestro lenguaje, incluso cuando recibamos un ataque de Satanás. Y Job nos va a dar el ejemplo de hacerlo así, pero sí vemos que es algo. Esa mujer decía que había sido atada por Satanás. Hechos 10:38 usa una frase similar y nos dice, cuando están hablando de Cristo, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, oiga, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces sí, esa opresión es del diablo. Él es el encargado de dañar y de destruir. En 2 a los Corintios 12:7 leemos, son muchas citas yo sé, pero si no les da tiempo de buscarlas, solamente apúntelas y después las puede estudiar más detenidamente. 2 a los Corintios 12:7 dice, y bien, prestemos atención a dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Oigan esta expresión, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Cómo llegamos a un texto como esto? Es Pablo el que está hablando, el apóstol más activo de todos, según los registros que tenemos. El que dejó más escritos inspirado por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento fue el apóstol Pablo. Bueno, él dice que él tenía en su propia carne un mensajero de Satanás. Y que había un propósito por el cual Dios había permitido tal cosa. Primero a los Tesalonicenses 2:18
Vean el lenguaje del apóstol Pablo. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez. Pero Satanás nos estorbó. Bien, hasta aquí lo que necesito es que veamos que no podemos caer en ese terrible error de irnos al otro extremo por estar nosotros criticando a aquellos que en todo están viendo demonios y que supuestamente le hablan a los demonios y reprenden demonios y todo eso, y sabemos que eso no es correcto ni bíblico. Podemos caer en lo otro de ignorar a Satanás y vivir como si no hubiera diablo, y hay diablo, y hay huestes espirituales de maldad. Pero tenemos que aprender, según la Escritura, a lidiar con ellas. Lo que estoy leyendo es, al leerles esto, es que eso es real. Así hablaba el apóstol Pablo. Dice, Satanás nos estorbó. El gran problema, aunque no puedo ahorita todavía, llegaremos a ello, pero lo anuncio para que nadie se vaya con una idea incorrecta. El problema es cuando nosotros, conscientes de esa acción diabólica y de los estorbos del diablo y de sus tentaciones, comenzamos a actuar como si no es culpa mía, es del diablo. Esa es la parte muy, muy delicada. Porque sí, Satanás es tentador y él pone tropiezos y él va a dificultar y él va a destruir. Pero usted y yo somos responsables ante Dios de cómo actuamos ante la tentación y el tropiezo y el obstáculo que el diablo puso. ¿Ven? Porque en todo esto, vean al apóstol Pablo. Él desea ir a Tesalónica, ¿sabe? ¿Y él a qué va a ir? No va de paseo, no va a placeres, va a ir a predicar la palabra. Satanás le estorba. Él es consciente, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Echarle la culpa a Satanás? No, él sigue sabiendo, sí, esto es diabólico que yo deseo ir a hacer, pero mi parte es cómo enfrento yo esta oposición del diablo. Y entonces, ahí les decía que nuestro modelo para este trato con las providencias que son, digamos que contrarias o aflictivas, como dicen unos hermanos, es cómo lo enfrentó aquel hombre de Dios, Job. Conocemos, y si no, lea el libro de Job, capítulo 1, para que veamos que ese hombre era calificado por Dios mismo como un hombre que era justo y que era recto. Y la acción diabólica quiere dañar, porque eso es parte de lo que ahorita veremos de los significados de su nombre, acusar a aquel hombre de que realmente todo él es así por puro interés. Y como el corazón de humano es así, hubiera esa posibilidad. Y va a probarse quién es realmente este hombre. Y todo lo malo que le pasa, que ustedes saben que pierde a sus hijos, pierde su hacienda, pierde todo. Ahora, en medio de aquella gran aflicción, que sí dice la Biblia que el diablo fue el que lo hizo, en medio de esa gran aflicción, ¿cómo es que se expresa Job? Job no dice, me ha quitado el diablo todo. Es que él dice, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Qué es la diferencia de entender la acción diabólica y cómo nosotros vemos el que Dios permita esa acción diabólica? Eso, que él dice, todo esto lo hizo el diablo, pero yo tengo un Dios que está por sobre ese diablo. Así que yo me dirijo a mi Dios, al que permitió todo esto, al que está con todo esto enseñándome algo y al que me dará, si entendemos bien, la salida apropiada. Porque 1 Corintios, capítulo 10, versículos 13, dice que vendrán pruebas y que vendrán tentaciones, pero fiel es Dios. Acuérdense esa palabra, fiel significa Él no nos va a fallar. Fiel es Dios, que no dejará que seáis tentados más allá de las fuerzas. Y nos promete esto, sino que dará una salida.
Así es como nosotros debemos aprender a pelear esta batalla espiritual, sabiendo que sí que hay un enemigo, pero que yo voy es en el nombre de Cristo, creyendo en sus promesas, a pelear las batallas. Y entonces, si lo hacemos así, no caemos en las supersticiones en las que tristemente la gente cae. Hoy, cuando vimos la primera lección, estuvimos hablando de que hay hasta escuelas de exorcismos y que las personas, bueno, creen diversas cosas de cómo echar a Satanás. Y uno dice, parece ridículo, pero no es cierto que la gente lo cree, que hay poder en los ajos y en un crucifijo así se pelea esa batalla. Bueno, a algunos parece que sí, y entonces andan echándole aceite a todo y creen que es una batalla de palabras. Hay mucho más porque es una guerra espiritual. Entonces, nosotros vemos entonces que ahí está el demonio, pero llevan a cabo de una manera incomprensible para nosotros, pero ellos están llevando a cabo también el plan de Dios a pesar de sí mismos. Eso es lo que, por ejemplo, en 1 Reyes 22, 23, vemos que un ángel, uno anda ahí, un espíritu de mentira, y dice, yo voy a ir y seré espíritu de mentira en la boca de los profetas, para hacer que ciertos reyes vayan a la guerra. Entonces, eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque sabemos que ellos, a pesar de sí mismos, están cumpliendo el propósito y la voluntad del Señor. Hay cosas bien fuertes aquí en lo que vamos a estar estudiando, porque la Biblia usa una frase que nosotros tenemos que indagar y ver qué eso significa para tener respeto a Cristo, a la doctrina de Cristo y a la iglesia de Cristo. Y hay dos ocasiones, por lo menos, que recuerdo en este momento, que son 1 Corintios 5:5 y 1 Timoteo 1:20, en que el apóstol Pablo utiliza esta frase: entregarlo a Satanás. Eso es muy fuerte, porque había una persona en la iglesia viviendo como un impío en inmoralidad y diciendo que es cristiano, y el apóstol Pablo dice, el tal sea entregado a Satanás. Pero a veces parece que hay páginas de la Biblia que no queremos leer. Y después también él habla de otros que por estar predicando una doctrina errónea y confusa y no venir al arrepentimiento, porque eso es lo que tenemos que entender. Esto no es una cosa de que llegó el apóstol Pablo un día y estaba de mal humor y comenzó a hablar de esta manera y se enojó con tal y lo echó de la iglesia. No, esa es la carnalidad que sí vemos en unas partes. Hombres que se sienten dueños de la iglesia y que ellos piensan que ellos pueden estar echando gente de la iglesia. La iglesia es una comunidad de fe y tiene que la iglesia como tal, porque en ese mismo caso de 1 Corintios 5, así lo dice el apóstol Pablo, reunidos vosotros, ustedes tienen que estar en común acuerdo de que eso amerita tal acción. Ve, no es cosa de uno, no es cosa de que le cayó mal a alguien y lo expulsan. Hay ciertas condiciones, pero ¿qué significa? Ahora sí más, ¿qué significa tal cosa? Bueno, como ustedes vimos que según Hebreos 1:14, y dice, son ministros de Dios, servidores en favor de los que han de alcanzar salvación. Esos son los ángeles de Dios. Entonces pensemos, ¿y qué significará entregarle a alguien a Satanás? Bueno, que ya no estará bajo ese favor y protección de Dios, sino a la merced del demonio, que es destructor y que querrá dañar su alma. Y nosotros no estamos diciendo que tal persona no tiene perdón o algo así, pero son periodos fuertes que esa persona tendrá que pasar hasta que, número uno, o aprenda su lección y se arrepienta y se vea que era un verdadero cristiano, pero que cayó, o hasta que se vea que esa persona no conoció a Dios y por eso vive como vive. Entonces, eso es lo que entendemos. Llevan a cabo los planes de Dios
Y en este caso, cuando la iglesia hace tal acción de entregar a alguien a Satanás, también ahí van a tener que hacer lo que Dios determine para ellos. Como les digo, una cosa u otra se demostrará. Los demonios, que son estos ángeles caídos, están subordinados a Satanás. La palabra Satanás significa adversario. Adversario, eso es lo que significa Satanás. La otra palabra usada para él es diablo. Y diablo significa calumniador o acusador también. Y la Biblia nos enseña, según lo habíamos leído la vez pasada en el Apocalipsis, que él es llamado Apolión. Ese es en griego, en hebreo era Abadón, significa destructor. ¿Se acuerdan que leímos? Y tienen por príncipe al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión. Es el destructor. También es llamado en la Biblia Belial. Belial realmente es lo que significa es maldad. Él es la maldad misma. Y con esto, aclaro, no significa que no es un ser real, porque es que a veces las personas hablan del mal como si fuera algo impersonal. Es que hay mucho mal en el mundo. No, nosotros tenemos que hablar claramente el lenguaje bíblico. Hay un maligno, es Satanás, y hay pecado que nosotros cometemos al ceder ante Satanás. Esas son las palabras bíblicas. Maldad suena a veces como algo que anda ahí en el aire o algo así, no sé. Es real, son seres reales que llevan a las personas a la destrucción. ¿Por qué? Porque las tientan al pecado. Y el hombre, cuando toma esa decisión de preferir el pecado que a Dios, entonces cae en sus trampas y tiene las consecuencias de su maldad. ¿Cómo les digo? Entonces es Satanás, es un adversario. Es calumniador, es un diablo, es un destructor, es Apolión, es la maldad misma, Belial, y llamado por los judíos Beelzebú. ¿Recuerdan cuando ellos le dijeron esa gran blasfemia imperdonable que Jesucristo echaba fuera a los demonios por ese poder que le daba el príncipe de los demonios, Beelzebú? Entonces, eso es lo que la Biblia nos enseña de ese ser. Nosotros sabemos, vamos a leerlo, Apocalipsis 12, que es representado como un dragón. Apocalipsis 12. Versículo 3 dice, es una visión. Una visión del apóstol Juan que recibe el Apocalipsis. El versículo 3 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciere. El versículo 9 nos dice lo que ocurrió con ese dragón. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bien, lo primero que tenemos que entender es que esto es una visión. Satanás no es un dragón físico, es un símbolo. Está representado por esa figura de dragón y lo aclara. Él es la serpiente antigua. Y si ustedes oyen eso, ¿qué nos recuerda? El Edén, la serpiente tentando a Eva. Ese es el diablo. Entonces nos está aclarando algo que durante todo el Antiguo Testamento no se nos dijo con tal claridad, pero lo podíamos percibir. Cuando ustedes leen Génesis y ven a esa serpiente, tienen que saber que esa serpiente es alguien más que lo que aparentemente es. Es la serpiente antigua
que se llama diablo, que se llama Satanás, y que hace esto, engaña al mundo entero. Cuando llegamos aquí, tenemos que parar y decir, ¿y cómo sabe usted que usted no es uno de los engañados por la serpiente antigua? Bueno, tenemos que reconocer que aquí dice al mundo entero. Así que en algún momento ese engañador nos tuvo bajo sus garras y hemos estado engañados. Puede que ya por la gracia de Dios y la luz del Evangelio ya usted no está engañado, pero puede que esté ahí sentado y todavía esté bajo el engaño del diablo. Y por eso esto hay que predicarlo y hay que enseñarlo. Y tenemos que ser conscientes de que ahí está. En Apocalipsis capítulo 20 también lo vemos representado así. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. En su momento, no tenemos ahorita, pero en su momento veremos. A veces, mis hermanos, parece que ya ocurrió ese desatar de Satanás. Y vemos la maldad creciendo a tal grado que digo, Señor, estará ya desatado ese que como veremos fue atado por Jesucristo. El Señor Jesucristo nos enseña, lo veremos con más tiempo porque sé que nos quedan solo 5 minutos y no vamos a entrar en algo que tiene tantas interpretaciones y así. Pero la Biblia sí para nosotros nos vamos, después de estudiar esto, no sabiendo, qué bonito, hoy ya sabemos los nombres del diablo y de los demonios y qué hace eso de bien para nosotros. Tenemos que estar muy cuidadosos porque 2 Corintios 11:3 dice, el apóstol Pablo a esta iglesia, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ¿es necesario este estudio, sí o no? Claro que sí, porque dice que hay la posibilidad de que esta serpiente maligna, engañosa, que hizo caer a nuestros primeros padres, venga y haga esto, que nuestros sentidos espirituales, obviamente, sean de alguna manera extraviados de ¿qué? ¿Cuál es el propósito del diablo? Desviarnos de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Eso es lo que quiere el enemigo. Y así es como usted tiene que evaluar todo lo que le pasa. Eso que está sucediendo, esa decisión que va a tomar, ¿le aleja de Jesús? ¿Le aleja del camino de santificación? Porque si es así, es del diablo. Porque la gente cree, como les decía la otra vez, que diabólico es todo eso de satánico y los ritos y las sangres y las cosas raras, que sí hay, horrendas. Y espiritismo y medios y todas esas cosas espantosas que Dios prohíbe. Pero es que el engañador se viste de ángel de luz, el apóstol Pablo nos dijo. Y como se viste de ángel de luz, nosotros incautos y por no tener clara la doctrina bíblica, caemos en sus trampas. Pero nosotros entonces sabemos que la acción maligna no está sin control. No está sin control. Y si nosotros estamos refugiados en Jesús, voy a dejarlos con esta promesa que después la leerán ustedes, está escrita en Lucas 22, 31 y 32. Cuando está el apóstol Pedro, aquel discípulo del Señor tan emotivo, y el Señor le anuncia esto: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Eso nos deja una enseñanza. El diablo no puede hacer algo que Dios no le dé permiso a hacer. Os ha pedido para zarandearos como a trigo. Eso es la tentación que iba a experimentar Satanás y la tentación que iba a experimentar el apóstol Pedro, en la que Satanás le hizo caer, que él por miedo y cobardía negó a Jesús y dijo que no lo conocía y lo negó 3 veces. Eso es un pecado espantoso. ¿Cómo cayó ahí?
Satanás vino y puso miedo en su corazón y lo hizo cobarde. Pero Jesús le hizo esta promesa. Pero yo he rogado por ti. Es Jesús nuestro intercesor y mediador perfecto que dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Por favor, léanlo cuando puedan. Lucas 22, 31, 32. Entonces, si usted está en Cristo, si usted está en Jesús, usted tiene quien lo defienda. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero si usted está fuera de Cristo y si usted por negligencia no está en la palabra, vendrá el engañador y lo hará tropezar. Pero promesa para los cristianos verdaderos, aunque tropiece, Dios lo levantará. ¿Cómo pasó con Pedro? Y ahora vemos el otro caso. ¿A quién también vino a tentar Satanás? A Judas. ¿Por qué no leemos nosotros en la Escritura a Jesús diciendo, Judas, yo he orado por ti, que tu fe no falte? ¿Por qué no? Porque él no tenía verdadera fe. Puede orar por usted si usted tiene verdadera fe en Jesús, porque esa fe es don de Dios, nunca se morirá. Y tenemos al mediador perfecto que dice que no va a faltar, aunque sea esa débil fe, nos sostendrá hasta el fin. Pero el que no tiene verdadera fe y el que se engañó a sí mismo como Judas, que estuvo cerca de Jesús, pero nunca fue de Jesús, para ese no hubo mediación. Entonces tenemos que estar muy, muy claros. Una última cosita y ya termino para el receso. ¿Por qué ese odio de Satanás contra la raza humana? ¿Por qué ese odio del diablo contra los seres humanos? Yo leo en Hebreos capítulo 2, versículo 16. Voy a leer desde el 14 para que entendamos, y con esto cierro. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ya, esto es algo que Jesús hizo, tenemos que creerlo. A veces actuamos como si el que está venciendo es Satanás. Ya Jesucristo venció a Satanás, pero dice, y librar a todos los que por temor de la muerte, ¿es usted de los que todavía están con temor a la muerte o ya ha sido libertado de ese temor de la muerte? Dice, estaban durante toda la vida sujetos a su servidumbre. Versículo 16, quiere una razón del odio del diablo hacia usted y hacia todo ser humano. Y porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Satanás cayó y sus ángeles. Y son demonios, huestes espirituales de maldad, como se describen en Efesios, y no hubo para ellos oportunidad y están destinados al fuego eterno del infierno. Pero el hombre pecó y en él caímos toda la raza humana, pero Dios tuvo misericordia. Dios envió a su Hijo. Para el hombre hubo misericordia. Y misericordia significa, Dios no estaba obligado, pudo haber hecho lo mismo con la raza humana que lo que hizo con los ángeles. Y a todos los seres humanos desecharon, porque la Biblia dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Él tuvo misericordia. Y eso considero yo que es lo que enerva el odio de Satanás hacia la raza humana en general y hacia los escogidos en particular. Cuídese. Y vamos a aprender a pelear esta batalla. Y si una cosa tenemos que saber es que si usted quiere vivir para Dios y si usted quiere vivir según Dios, tendrá a este enemigo contra usted. Y el enemigo sabe quién quiere vivir para Cristo y quién no. Pero si usted vive para usted mismo, con una religión nada más de apariencias, creo que va a vivir muy tranquilito su vida hasta que se lleve la sorpresa en el juicio final. Clamemos a Dios que Él use esta serie para hacer de nosotros verdaderos soldados de Cristo, peleando las batallas del Señor y confiados en la victoria que solo Jesús nos da. El Señor me los bendiga. Nos empezamos a las 10 si Dios lo permite.